Volvemos al segundo libro de Lucas, es decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 13, que es el pasaje que nos toca ahora. Hechos, capítulo 25, desde el 13 para adelante. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. El pasaje anterior que hemos leído hace 15 días concluye con el hecho de que Pablo ha apelado al César. Y entonces Festo dice: a César has apelado, a César irás. Bueno, César es el título ya del emperador romano. Pero recuerden por favor que César era un hombre. Como no hallaron un título digno o a la altura de él, su nombre se quedó como título para los siguientes gobernantes. Así que los siguientes emperadores en el Imperio Romano fueron nombrados como Césares.
Se hablaba del César refiriéndose al emperador. Pero aquí hay un juego de palabras, porque también se usa el otro nombre que se convierte igualmente en título, que es Augusto. Augusto. Recuerden entonces que cuando la República Romana había llegado al punto del colapso y estaba viviendo una guerra civil compuesta por 3 facciones. Habían 3 cónsules romanos. Cónsul era el nivel más alto que se podía alcanzar dentro de la estructura de la república. Entonces, 3 cónsules disputaban el gobierno, el poder en Roma. Y cada uno de ellos tenía un ejército y hacía guerra contra los otros 2. Esa es la historia romántica de Marco Antonio y Cleopatra, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, parte de todo el asunto era justamente que mezclaban las cuestiones de parentesco familiar con las del gobierno. Pero cuando estaban en plena guerra, eso no solamente afectó a la ciudad de Roma, sino a todo el imperio. Y aún a aquellos lugares donde el imperio no había alcanzado, porque todavía no era imperio, era una república, que tenía ínfulas o aires de imperio. ¿Cuál es la diferencia entre república, reino e imperio? Claro que hay una gran diferencia de concepto. La república incluye la idea en alguna forma de democracia. Quiere decir, hay un concepto de que la opinión pública de alguna forma se puede expresar. Por eso es lo público, la república. En la república, el pueblo tiene algún tipo de representación. ¿Ya? No necesariamente en la manera a la que estamos acostumbrados después de 2000 años, sino en una manera incipiente tal como los griegos la practicaban. Pero la república ya no tenía fuerza, porque se había desgastado ideológicamente. La gente no creía más en ese proyecto que se llamaba la República de Roma. Así que habían optado por que el cónsul, que tenía el poder mayor, actuara más o menos como dictador. Pero había todavía un senado, el senado romano, que representaba la opinión de los ciudadanos, especialmente de los patricios. Los patricios eran los ciudadanos influyentes, libres, y que eran los que tenían un hogar. Un hogar, que hogar sería una traducción pobre de la palabra griega oikos. Oikos es la casa. Cada uno de estos patricios eran jefes de su familia. Pero eso no incluía solamente esposa e hijos, sino también sus siervos. Así que podía tener toda una cantidad de esclavos que lo reconocían como el señor de la casa. Ese era un patricio. Ahora, solo los patricios tenían representación y podían influir o decir su opinión a los senadores. Y los senadores se reunían y determinaban algunas leyes, pero cuando eso ya se hizo tan tensionado y disfuncional, los cónsules actuaron más bien como dictadores. La república finalmente colapsó y Julio César,
uno de los pugnantes, tomó victoria sobre sus oponentes que murieron y él quedó al mando de todo. Ahora recuerden, estaba muriendo la república y naciendo el imperio. Pero muy poco tiempo tuvo gozando del poder Julio César, el verdadero originador, digamos, del imperio. Lo asesinaron los propios senadores que se suponía lo estaban apoyando. Y entonces tomó el mando, tomó el gobierno un sobrino suyo, un sobrino querido suyo que se llamaba Augusto. Y este Augusto fue el primer emperador, digamos, reconocido como tal, que gobernó mucho tiempo, y en el tiempo de Augusto justamente nació el Señor Jesús. Así que es muy interesante porque al morir la República de Roma, en esas guerras intestinas que tenía, entre otras cosas, tomó la tierra de Palestina. Es decir, cuando estaba Marco Antonio de paso por la Palestina, fue invitado a que sus legiones pasaran por Jerusalén. Y claro, los romanos entraron, pero no quisieron salir más, ¿no? Así que se quedaron ahí, se posesionaron y luego ocuparon militarmente toda la Palestina. Para disimular esa ocupación que no tenía ninguna base legal, ellos nombraban un rey a voluntad. El primer rey que nombraron fue Herodes el Grande. Herodes el Grande. El que después mandó a asesinar a los niños de Belén. ¿Ya? Se dan cuenta, ¿no? El momento histórico. Pero ya ha pasado medio siglo, un poco después del año 50 de nuestra era, el nuevo emperador ahí, sustituyendo a Augusto, había sido Tiberio. ¿Ya? Y durante Tiberio, varios de los viajes misioneros de Pablo se realizaron. Pero cuando Pablo quedó prisionero, aquí en esta prisión que estamos leyendo ahora, Tiberio había caído, había sido posiblemente asesinado. Y en su lugar surge un gobernante del cual es casi imposible olvidar, Nerón. ¿Ya? Claro, antes había estado Calígula y otro más por unos días, pero luego entró Nerón. Así que cuando Pablo dice que apela al César, César es el título, ya sabemos, el César era Nerón. Y claro, ¿quién iba a saber? Pero era un desastre. Así que cuando estamos hablando y cuando leemos en este pasaje de César y el título alternativo Augusto, se refieren a Nerón. Bueno, ahora el gobernante efectivo, que era un romano impuesto por el César, puesto que el rey de los judíos en ese momento, Agripa, que era descendiente, era nieto de Herodes el Grande, ¿no? Él era más decorativo, digamos, ya estaba ahí como rey de los judíos, pero no ejercía el poder, sino que los romanos lo ejercían. Él está dándole informe al rey para ver cómo pueden presentar el asunto ante el César y enviar a Pablo a Roma con alguna acusación. Pero cosa muy interesante, no hayan de qué acusarle. Exactamente tal como Pedro, en su primera epístola,
había advertido a los cristianos, diciéndoles: si ustedes sufren persecución, que sea por hacer el bien. Es decir, que no haya de qué acusarles. Así que ahora Festo quiere librarse de este problema, darle algún curso legal, puesto que se trata de un ciudadano romano. Y quiere endosarle el problema en alguna manera al rey Agripa, para que el rey Agripa sepa qué decir, ¿ya? Pueda elaborar alguna acusación. En sus palabras, versículo 20: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Eso hubiera sido lo natural, que siendo asuntos en su raíz de carácter religioso, se ha juzgado en el lugar donde la religión judía tenía preeminencia. Pero Pablo, según el 21, dice, apeló para que vaya al conocimiento de Augusto. Augusto es Nerón. Mandé que le custodiasen hasta que yo lo enviara a César. Ese César es el mismo que Augusto, son dos títulos que en ese momento eran alternativos. 2 siglos y medio más tarde, Augusto era un título mayor y César un poco menor. Entonces Agripa, dice el 22, dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Todo está preparado ahora para que de nuevo Pablo pueda hablar. Y de nuevo Festo trata de explicar por qué ha juntado a la gente, por qué ha establecido ese juicio, esa audiencia, y llega a la conclusión que van a enviar a Pablo ante el César. Dice el 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor era el César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que yo después de examinarle tenga que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahora quisiera hacer un alto ahí. Si tuvieras que ir a juicio, es decir, si tuvieras que ser juzgado, ¿de qué crees que se te acusaría? Esta situación justo es lo que ha dado lugar al resto de la primera epístola de Pedro. Yo creo que Pedro estaba pensando en una situación similar a esta. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay dos mundos, por usar alguna palabra. El mundo del reino de Dios, que involucra socialmente la iglesia. La iglesia está compuesta por seres humanos, pecadores que se han arrepentido y han recibido la salvación en Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo están viviendo la vida de otra manera. Ese es un mundo. El otro mundo es el mundo de Caín. Es el mundo que ha seguido desarrollándose a través del tiempo y que, a pesar del diluvio, de todas maneras ha vuelto a establecerse en rebeldía y enemistad contra Dios. De ese mundo nos hablan varios libros de la Biblia, especialmente el profeta Daniel, que nos dice
que los imperios que se han instaurado a su turno, cada uno de ellos ha tenido una visión, ha tenido una ideología que perseguían. Lo mismo que vemos ahora, exactamente. La gente que no es tan joven ahora sabe que en el siglo pasado, hasta casi la última década, había la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? El país más grande del mundo. Y no sé si la más o una de las potencias más poderosas con energía nuclear, ¿no? Capaz de destruir todo el planeta con sus bombas. Pero se cayó solita, la URSS. ¿Por qué? Porque su ideología se agotó. Es decir, no pudo seguir manteniendo la confianza de la gente. Su propia población ya no creía en el proyecto político. Se agotó. Y eso ha sucedido en diferentes lugares, en diferentes situaciones, porque las teorías políticas, lo único que pueden demostrar es que no funcionan. Sí, pero mientras tanto, por una o dos generaciones, parecen funcionar. En el principio de la República Romana, los romanos eran muy orgullosos de su forma de vivir, ¿ya? Estaban muy orgullosos del derecho romano, de la vida que giraba alrededor de ese concepto del derecho, de la justicia. Pero no funcionaba. Y lo mismo pasó antes con los griegos, lo mismo pasó antes con los persas y con los babilonios y con los asirios, con los egipcios. Cada imperio ha tenido su momento. Ya más cerca a nosotros, eso es lo que ha pasado en la época del Renacimiento, y después con la Revolución Francesa, y después con la formación del mercado común europeo y la comunidad de las naciones europeas que creían que iban a ser imparables, ¿no? Bueno, Gran Bretaña ya se ha decepcionado y ya se salió. ¿Por qué? ¿Por qué se salió Gran Bretaña? En dos palabritas, no funciona como ellos esperaban, ¿ya? Y hay otros países que, digamos, han llevado la peor parte en el asunto, como Grecia y España, que lo están pensando seriamente. Tal vez hay que salir. El asunto no funciona, ¿ya? Y hay organizaciones a nivel continental en Sudamérica que también han empezado con mucho entusiasmo y luego dicen, no funciona. ¿Ya? Pero mientras tanto, esas organizaciones exigen de los individuos adhesión al punto de que si hay que ir a la guerra, den su vida. Los ciudadanos romanos que no habían nacido en Roma, por supuesto, ¿no? El imperio era vasto, era muy grande. Iban a la guerra componiendo las legiones y entregaban su vida. ¿Por qué? Por el ideal político. Todo eso es pasajero, es efímero por naturaleza. Por el otro lado, vemos que eso es lo que permitió a este Festo, el gobernador romano, o a Agripa, el rey de los judíos, pero títere del emperador romano, tener el trono, un trono menor, pero trono al fin y al cabo, y todas las ventajas que da el poder.
Y ellos están dispuestos a juzgar a Pablo. Ahora, esos dos mundos, cuando se encuentran, a veces sacan chispa, ¿no? Claro. Pero a veces no es tan fácil ver esas chispas. Podemos ver esa colisión que ocurre en el caso del Señor Jesús. ¿Recuerdan? Hay el juicio ante Pilato y Pilato dice que Jesús iba a morir por una causa. ¿Cuál es la causa que Pilato podía ver y que dice que debía figurar ahí sobre la cruz? El rey de los judíos. Jesús murió por el reino de Dios. El rey de los judíos, eso es lo que representa. Y Pilato no quiso cambiar la leyenda. El rey de los judíos, INRI, a pesar del pedido de los sacerdotes que le dijeron que diga, él dijo que era el rey de los judíos. Pilato dijo, lo que es escrito. Ya, listo, así es. Esa es su causa. Siguiendo ese ritmo, continuemos nuestra lectura. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahí cabía una respuesta. Si decían, sí, es increíble, ¿por qué debemos recordar todos que para la mente natural es increíble que un muerto resucite? Claro, entonces, si la respuesta era sí, es increíble, ellos hubieran estado negando una de las bases principales de la religión judía dentro de la interpretación farisaica. Pablo está preguntando, ¿se juzga entre vosotros, es decir, entre los judíos, cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Por qué hizo eso Pablo?
porque creía estar en lo correcto y creía que los cristianos habían inventado todo el asunto de la resurrección. Le parecía que no era el cumplimiento verdadero. Pero él mismo está reconociendo su punto flaco al haber actuado o preferido esa opción. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Por favor, hermanos, quiero que hagamos algo. Les ruego que hagamos algo. Juntos vamos a leer esta última parte, desde la mitad del versículo 15 hasta el final del versículo 18. Leamos como que creyéramos, ¿ya? Leamos con fe. Hechos 26, 15b. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ahora, hermanos, yo no recuerdo, pero creo que no conozco a ninguno de los que están aquí presentes que haya tenido una experiencia similar. Nuestras experiencias han sido diferentes en forma, pero la experiencia que cada persona necesita es similar en carácter. Todos nosotros necesitamos interrumpir nuestra vida en algún momento. Hay que hacer un alto en el caminar de nuestra vida terrena. Tal vez tú eres un profesional muy exitoso y dices: no tengo tiempo. Y yo te digo: detente. Detente. No importa que tengas mucho éxito, postérgalo. Ahora es el momento de detenerte. Tal vez eres una mamá con mucha responsabilidad doméstica,
y tengas todos tus pollos ahí revoloteando a tu alrededor, exigiéndote tu atención, y digas, no tengo tiempo. Detente. Necesitas hacer un alto. Ahora es el tiempo. Quizás estás en malos pasos. Quizás estás haciendo lo que sabes que no hay que hacer. Detente. Quizás sientes que ya la vida se acabó, ya estás muy viejo o muy vieja. Ya no vale la pena. Mientras estés respirando, todavía hay tiempo. Detente ahora y considera. ¿Por qué? Porque ahora todavía Jesús está hablando. Todavía su voz está resonando alrededor de este planeta. Todavía hay tiempo. Todavía estamos en la gracia. Todavía puedes escuchar. Pero ¿qué es lo que está diciendo realmente? Dice, yo soy Jesús. Esa es la primera cosa. No se trata de que tengas alguna experiencia religiosa en vago. Se trata de que tengas un encuentro con Jesucristo de Nazaret. No otra cosa. Nada equivale, nada reemplaza. O tienes a Cristo o no lo tienes. Esa es la disyuntiva. Así lo presenta también el apóstol Juan. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ya, eso es. Así que si no has tenido ese momento de parar, ser derribado del caballo y caer en tierra y tener por fin que escuchar las palabras del Salvador. Yo soy Jesús. Tal vez no te diga a quién persigues, porque quizás no consideres que lo estás persiguiendo, pero quizás te tenga que decir, yo soy Jesús, a quien tú ignoras. Porque esa es la conducta de la mayor parte de la gente. No persigue a Jesús, pero no quiere saber de él. No quiere oírle, no quiere prestarle atención. Así que en primer lugar se trata de Jesús y tú. Le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie y escucha. Porque yo tengo algo para ti, yo tengo algo preparado. ¿Cuál es el objetivo? Si es que no prestamos atención a esto, entonces vamos a quizás creer que se trata otra vez de otra experiencia religiosa y que muere ahí con cómo comenzó, algo muy interesante, algo muy impactante y nada más. No, hay un objetivo. Miren lo que dice el versículo 18. Para que abras sus ojos. Bueno, eso le dice a Pablo respecto al pueblo. Pero respecto a nosotros, para que tú abras tus ojos. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora vamos a ponerlo en segunda persona. Para que tú te conviertas de las tinieblas a la luz. Hermanos, el ser cristiano no significa algún cambio externo, superficial. Antes ibas a la misa, ahora vienes al culto.
Antes tenías tu misal, tu breviario o algo de eso, tu catecismo. Ahora tienes tu Biblia. Igual no lees ni el uno ni el otro, pero tienes, ¿no? Y cada día salen más hermosos ejemplares de la Biblia. Sí, pero la palabra no está en tu corazón. ¿De qué sirve que tengas una biblioteca llena de libros? ¿Saben qué? Yo ya tengo 75 Biblias. Pero no sirve si la palabra no está en mi corazón. Si tienes un ejemplar de la Biblia y lo lees, ya eso es suficiente. Que la palabra repose en tu corazón. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y este es el asunto que creo que nosotros necesitamos remarcar muchísimo. ¿Saben qué? Cuando yo era niño, el ser evangélico era desventajoso. ¿Ya? A la iglesia donde yo me congregaba, todavía habían chicos que iban y tiraban piedras, y rompían las ventanas y hacían bullas, ¿no? Y todavía era bastante común que si estabas entregando folletos en la calle, te los desmenuzaran y te los tiraran en la cara. Había una reacción contra ello. Ahora no. Ahora en el espíritu de la época, si tú dices que crees en Jesús, qué bien, entonces, con que no molestes, todo bien. Así que es mucho más cómodo. Pero el nombre no significa nada si es que no hay una conversión, un cambio de las tinieblas a la luz. ¿Y qué es eso? Es exactamente lo que dice la primera epístola de Juan en el capítulo 1. Dice, este es el mensaje que os predicamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, ninguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Hermanos, eso es lo que me pone la carne de gallina. Que hayamos aprendido el vocabulario, el lenguaje, hablamos como cristianos, nos referimos el uno al otro con hermanito, hermanita, y decimos las palabras dulces que hay que decir, pero no en luz. Y si no estamos en luz, difícilmente podemos decir que hemos experimentado la conversión de las tinieblas a la luz. Y eso también dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Dios es el que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. No es cuestión de esfuerzo, no es de que ahora te propongas, ya voy a mentir menos, o voy a farrear menos, o voy a, no sé, las cosas que tú crees que tienes que cambiar. No, no es eso. No es menos, es nada. Nada de tinieblas. Las tinieblas no pueden estar en tu corazón, porque Dios es luz. Solo la luz puede estar en tu corazón. Y cuando descubres que hay tinieblas, inmediatamente tienes que obedecer a lo que continúa en 1 Juan capítulo 1. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, quitar las tinieblas. Quitar las tinieblas. Hermanos, cuando el apóstol Pablo está presentando su defensa, vean ustedes que en realidad, si finalmente
lo declaran culpable o inocente, no importa. A él no le importa. Lo que le importaba era tener la ocasión de presentar el Evangelio con eficacia, de que los que estaban escuchando pudieran ser confrontados con la palabra de Dios. Oigan otra vez la pasión con que Pablo presenta, recordando las palabras de Jesús en ese encuentro que han tenido. Dice el 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Sí, pero ¿ante quién está en ese momento? Ante el gobernador gentil y el rey judío, tu pueblo y los gentiles. ¿Ya? Está declarando, Dios me va a librar, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El 31 de octubre es la fecha gloriosa de la Reforma Protestante de 1517. 501 años ya han corrido desde ese día en que Lutero clavó las 95 tesis. Pero en Bolivia se celebra la nacionalización de las minas. Y está bien, buena cosa. Pero algunos prefieren celebrar Halloween. Y yo me extraño la fuerza con que algunos creyentes defienden el celebrar Halloween diciendo, pero ¿qué tiene de malo? Casi como que les estuvieran extrayendo una muela, ¿no? Así, ¿con qué dolor? ¿Por qué nos van a prohibir celebrar Halloween? ¿Y por qué le tienes tanto afecto a Halloween? ¿Qué es eso? Hermanos, yo creo que es cuestión de sentido común. ¿En qué reino estamos? Eso es, fíjense, y de las potestades de Satanás a Dios. El Hijo de Dios tiene que proclamar todos los días, y el 31 de octubre también. Yo soy de Dios, celebro la resurrección de Jesucristo, estoy feliz por recordar la reforma. No tengo nada que ver con Satanás, ni con las brujas, ni con Halloween, ni con las calabazas, ni nada de eso. ¿Por qué tengo que identificarme con el malo, con la oscuridad, con las tinieblas, con la maldad, en alguna forma, aunque sea chistosa? No, pero si es una bromita. En las bromitas o entre las bromitas, en realidad se discurren las ideologías. Creemos en Jesús, hablamos de Jesús, celebramos a Jesús, queremos a Jesús, rogamos que Jesús vuelva. No tenemos tiempo para Halloween. No me acusen de legalista, porque como Pablo puedo decir, soy fariseo. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, eso es en Dios, ¿no? En Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, hermanos, queremos tener los beneficios que Dios nos da, entre otras cosas, eso está llamado en forma general como herencia entre los santificados. La herencia de Dios es la misma herencia de la que habla 1 Pedro capítulo 1, una herencia incontaminada, inmarcesible. Esa herencia, ¿la queremos? Sí, muy bien. ¿Saben cuál es el problema? No es que Dios ya no tenga, no es que Dios no pueda darnos.
Dios es rico en misericordia. Él tiene mucho para darnos. El problema es que nuestras manos están ocupadas para recibir. Están agarrando la basura del mundo y entonces no las tenemos libres para recibir la herencia de Dios. Necesitamos soltar el mundo. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el motivo. Y yo pienso que lo que tendría que haber hecho Agripa en esa circunstancia, al escuchar, era sacar su corona, ponerla a un lado, ponerse de rodillas y decirle: apóstol Pablo, ven y ora por mí. Yo quiero ser cristiano. Pero esto es lo que ocurrió. Bueno, Pablo está hablando, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué? ¿Qué es esto? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este es el mensaje. Esta es la perla de gran precio. Esto es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Hoy día vas a ir a almorzar en medio de tus parientes incrédulos. Y antes de comer, como ya saben que tú oras, te van a decir: si quieres puedes orar. Y tú les vas a decir: sí, voy a orar agradeciendo a Dios, pero quiero decirles una cosita, un versículo, nada más, uno. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Jesucristo no está muerto. Yo no celebro a los muertos. Los muertos están en el cementerio y en el Hades. Y los muertos en Cristo están con el Señor. No tengo para qué celebrar. Celebro al que, venciendo la muerte, se levantó con poder y gloria y está a la diestra del Padre. De Él quiero hablarles. A Él vamos a agradecerle por la comida en este almuerzo. ¿Les parece bien? Eso vamos a hacer. Oremos. Nuestro Dios, gracias Señor, porque tú levantaste hombres como el apóstol Pablo, los otros apóstoles, hombres como Agustín de Hipona y Atanasio, hombres como Martín Lutero, Zwinglio y Calvino, que en su momento dijeron la verdad que estaba extraviada, porque pudieron dirigir sus ojos a la luz y recuperar la verdad para nosotros. Nos solazamos en esa verdad, que el Cristo, aunque ha muerto, no está muerto ahora, está vivo. Y a nosotros nos consta, porque nos ha hablado. Gracias Señor. Bendito sea el nombre de Jesús.
Amén.